98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Tras los estragos provocados por la última temporada seca, que dejó incendios forestales, cortes de energía y escasez de agua en varias zonas del país, surgen dudas sobre qué tan preparado está el Ecuador para enfrentar una nueva temporada de sequía. El impacto del cambio climático, sumado a la fragilidad de los sistemas de prevención y respuesta, obliga a revisar las acciones del Estado. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jorge Carrillo, el es secretario nacional de Gestión de Riesgos. Jorge, qué gusto. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por FM Mundo. Cuéntenos cuál es el diagnóstico actual del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos frente a la llegada de la época seca. Bueno, quiero comentar que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como ente rector del sistema, ha estado trabajando ya desde el inicio del año. Ya estábamos en época lluviosa, pero también había que pensar en los preparativos para la época de ausencia de lluvias, o bueno, la llamada época seca. Y hemos trabajado en varios frentes. El primero, y creo que es el más importante y al que debemos todos los ecuatorianos y los ciudadanos prestarle mucha atención, es al tema de la prevención. Justamente los incendios forestales el año pasado tuvimos récord en cuanto a número de incendios forestales y a número de hectáreas de vegetación quemada. Tuvimos más de 5.600 incendios forestales, tuvimos más de 83.000 hectáreas de vegetación quemada. Y lo importante es trabajar en el origen del problema. El origen del problema es que los incendios forestales son de origen antrópico, es decir, que los produce el ser humano. Y por esa razón el gobierno ya comenzó a trabajar. Estamos en curso de la campaña Cada Acción Cuenta, Protejamos al Ecuador, que justamente trata de cómo prevenir o evitar el inicio de los incendios forestales que finalmente lo produce el ser humano. Pero me imagino que identificaron también errores o falencias durante la última estación seca y me imagino que ustedes los corrigieron desde el mismo tema de la prevención que ustedes manifiestan, que es justamente el trabajo que deben hacer ustedes para evitar que nos vuelva a pasar algo así. Claro, por ejemplo, el año pasado no tuvimos una campaña con tanta anticipación. En este momento hemos trabajado 3 meses antes de los que los pronósticos indican que puede comenzar la época seca. Entonces hemos trabajado con 3 meses de anticipación. El año pasado lo hicimos con 2 meses de anticipación y estamos trabajando de llegar a más sectores, ¿no? También estamos trabajando con medios tradicionales, medios digitales y también sobre todo con el tema de las escuelas, universidades, llegando a través de los gobiernos autónomos descentralizados, con una preparación que, como digo, ha comenzado 3 meses antes de la época de ausencia de lluvias. Y en este momento seguimos trabajando, ¿no? Si se dará cuenta, seguimos trabajando con nuestra campaña y sobre todo sensibilizando a la población, que es lo más importante. ¿Y qué zonas del país tienen registrado ustedes que siguen siendo especialmente vulnerables y cómo se está trabajando con ellas para fortalecer su respuesta? Sí, sobre todo el austro ecuatoriano y la Sierra Centro, ¿no? Finalmente la Sierra Ecuatoriana tiene las características de que produce o confluyen 3 factores importantes: la baja humedad, las altas temperaturas y los vientos prolongados hacen que los incendios forestales sean más difíciles de controlar. No así el inicio. El inicio, siempre digo, el inicio lo produce el ser humano, pero las condiciones topográficas y climáticas son las que dificultan la liquidación y sofocación del incendio. Y en esas provincias, en las que le estoy mencionando, sobre todo Sierra Centro, hacia el austro ecuatoriano, es donde tenemos la dificultad en cuanto ya se presenta un incendio. Y por eso estamos trabajando con los cuerpos de bomberos a nivel nacional. La semana pasada tuvimos un proceso de reacreditación. Nosotros actualmente como país tenemos 17 cuerpos de bomberos reacreditados y eso habla de la capacidad de respuesta que tenemos. También se está articulando con Fuerzas Armadas el tema de los medios aéreos, que también es parte importante dentro de este engranaje para liquidar y sofocar los incendios. Y también se ha coordinado con los gobiernos locales y provinciales en un plan específico para mitigar los efectos de la posible sequía. Por supuesto, cada GAT
obviamente en coordinación con nosotros, a través de nuestras coordinaciones zonales, está trabajando en sus propias líneas de prevención y también en su capacidad de respuesta a través de los cuerpos de bomberos locales. La idea es aquí no ver fronteras, no ver municipios, sino trabajar como un solo país. Estamos sumando también el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura. La idea es llegar a la mayor cantidad de ecuatorianos justamente para atacar el problema de raíz, que como digo, el 99% de los incendios forestales son de origen antrópico, entonces tenemos que atacar el problema de raíz. Pero también tiene mucho que ver, como usted decía, este clima tan loco que tenemos, ¿no? ¿Qué papel juega el cambio climático en la planificación que realiza la Secretaría? ¿Se está considerando, por ejemplo, que puedan venir escenarios extremos como lo que pasó el año pasado, que no lo esperábamos? Por supuesto, a ver, el tema de los eventos extremos siempre es un tema de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Estamos hablando, siempre los eventos extremos son poco probables que ocurran, sin embargo, la Secretaría se planifica conforme a las estadísticas que recogen, ¿no? Entonces, ya tuvimos eventos, el año pasado eventos extremos de sequía, o de la ausencia de lluvias, y en este momento la planificación se ha orientado a cubrir esas mismas necesidades, ¿no? Y obviamente reforzar los temas que corresponden. Uno de los temas o una de las, digamos, de las brechas que consideramos fue el tema de los medios aéreos, que ya se está trabajando con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el Comando Conjunto, ya se tienen más helicópteros, estamos consiguiendo también elevar la capacidad de respuesta en cuanto a medios aéreos con otras instituciones como la Policía Nacional y a través también de las embajadas, ¿no? La idea es, el año pasado tuvimos 8 helicópteros simultáneamente, recordemos que tuvimos 4 en Loja, 4 y con la ayuda de Colombia también. Azuay, y con la ayuda de Colombia y la ayuda de Perú. La idea es que en este momento nosotros ya tenemos esa brecha cubierta, la brecha que el año pasado nos cubrió Perú y Colombia, pero también estamos trabajando con los países hermanos, también en el caso que así lo ocurra. Nosotros recientemente en incendios en la frontera también aportamos con nuestros cuerpos de bomberos. La idea es que, como digo, los incendios forestales no tienen fronteras, ni siquiera a nivel nacional. Entonces estamos trabajando también con los países hermanos en cuanto a protocolos de activación. ¿Y tienen fondos para que sean asignados exclusivamente a enfrentar la época seca en esas provincias que usted dice son más vulnerables? A ver, nosotros como Secretaría tenemos fondos a nivel nacional y la idea es que conforme se presenten las necesidades se asignen mediante matriz a las zonas que así lo necesiten, ¿no? Nosotros tenemos ya una capacidad operativa importante, se ha reforzado la capacidad operativa de la Secretaría y en este momento estamos totalmente preparados para enfrentar lo que pueda significar el déficit hídrico por un lado, que también hay zonas que se afectan en cuanto a alimentación, en cuanto a acceso al agua segura, pero también en cuanto a la respuesta de los incendios forestales. ¿Y están implementando mecanismos de alerta temprana para informar a la población sobre los riesgos de sequía, de incendio? Porque cuando llueve, generalmente recibimos también un mensaje, ¿no?, por WhatsApp que nos dice va a llover fuerte en tal parte del país, no sé. Eso, de esa forma podemos también informarnos sobre si vamos a tener una sequía fuerte o no. Claro, sí, también vamos a implementar el sistema de mensaje de texto, donde vamos a alertar a la ciudadanía sobre todos los lugares donde vamos a tener mayor exposición a los rayos ultravioletas, que va de la mano con las zonas más susceptibles a incendios forestales. Lo importante es que estemos preparados para enfrentar, ¿no? Ahora salió de una entrevista con Roberto Aspiazu que me decía que había un pronóstico que decía que este año la época seca va a ser muy ligera, porque vamos a tener muchas lluvias intermitentes en la mitad y que pues hablábamos del tema energético que también nos afectó por la sequía, pero que no va a ser tan duro esta época seca. ¿Usted tiene información al respecto de eso? Sí, efectivamente tenemos los pronósticos que se van a presentar lluvias intermitentes y eso favorece a la humedad del suelo, ¿no? Y eso hace menos susceptible a las zonas a que los incendios forestales se propaguen. Pero la idea es igual estar preparados ya con las estadísticas, la experiencia que se tiene. Siempre es importante basarse en las estadísticas de los eventos extremos, tal cual se planifican las estructuras sismorresistentes, ¿no? Se trabaja con los eventos recientes y mediante eso se planifica y se prepara todo el contingente necesario para que la población esté segura.
Sí, tenemos que estar con todo el trabajo de prevención armado, porque no podemos seguir actuando simplemente con las cosas que suceden, ir tapando o tratando de arreglar las desgracias que nos pasan. Hay que trabajar mucho en prevención. Creo que eso nos falta. Es importantísimo que los ecuatorianos incluso nos acostumbremos a trabajar nosotros mismos desde nuestros hogares en temas de prevención para desastres naturales o para épocas secas, lluviosas, porque ya sabemos que todo nos afecta en este país. Jorge, muchísimas gracias. A usted, Gisela, y a todos los que nos escucharon por FM Mundo. Nos acompañó Jorge Carrillo, secretario de Gestión de Riesgos. En Notimundo a la Carta es momento de realizar